Pues muchas gracias por la presentación. Como todas las presentaciones, es inmerecidamente lisonjera. Pero bueno, la ventaja de haber tenido una larga trayectoria y es que mucha gente ya ha podido formar su juicio a lo largo del tiempo, positivo o negativo, y por tanto ya me tienen retratado, por decirlo de una manera vulgar. Quiero agradecer a la Fundación Jiménez Abad la invitación. Es el segundo año que tengo la satisfacción de venir a este aula, y a todos los asistentes, porque a estas horas de la mañana hayan querido quedarse. Saben ustedes, ayer fue un día complicado para mí porque se renovaba la presidencia de la Asociación de Antiguos Parlamentarios y yo era candidato y, por tanto, no solo tuve el primer consejo de administración, sino que en él se me eligió como presidente. Por tanto, no pude coger, mis antiguos compañeros eurodiputados que están aquí lo saben bien, hasta el avión de las 7:35, que llega a Madrid teóricamente a las 10 menos 5, pero siempre a las 10:30 de la noche. Y por tanto, no tenía otra posibilidad de venir más que en este momento. Y por ahí les agradezco mucho esa facilidad. Como es tarde, vamos a entrar esencialmente en el tema, que es el proceso de ratificación de la Constitución Europea. Lo primero que hay que recordar, porque muchas veces se olvida, pero hoy aquí ya se ha recordado, es que en este momento somos 15 los países que han ratificado, 2 por referéndum, España y Luxemburgo, y los demás por vía parlamentaria. Y es muy probable que antes que termine el año tengamos 1 o 2 ratificaciones parlamentarias más, con lo cual estaremos en 16 o 17 ratificaciones frente a 2. Y esto tiene la virtud de significar que los países miembros no se han dejado influir por la decisión negativa de 2 de ellas. Yo pongo siempre de manifiesto que en 1954 el voto negativo de la Asamblea Francesa, además con los mismos componentes, siempre está la extrema derecha más golista o incluso más a la derecha, están los comunistas y están ortodoxos y están una parte de los socialistas. Estuvieron entonces y han estado ahora. Entonces terminó definitivamente con el proyecto de Comunidad Europea de Defensa. No se siguió. Yo empecé justo en esa crisis europea, por eso no me asustan las crisis europeas, porque no diré que las he vivido todas, pero bueno, por lo menos las he presenciado todas, unas desde fuera y otras desde dentro. Y la primera fue esa. Pero entonces bastó con que Francia dijera que no para que los procesos de ratificación en los demás, en los otros 5, se quedasen parados. Primer hecho novedoso, indica que ya estamos en una Europa donde el eje franco-alemán no es tan fundamental, es que esta vez no se ha parado. Esta vez no se ha parado. Los que no queríamos que se parase, lo hemos conseguido. Y yo creo que a ello ayudó fundamentalmente el referéndum español, porque hay que recordar que el referéndum negativo francés se produce en mayo del año pasado, hace un año. Parece mentira que haya pasado ya un año con este tema. Yo estaba entonces en Bruselas, era presidente del Movimiento Europeo Internacional y mi primera reacción fue decir, aquí hay que lograr que esto no sea definitivamente el entierro de la Constitución. Ya varios dijeron que estaba muerta, pero efectivamente si se le entierra, aquello se hubiera acabado. Y inmediatamente la primera comunicación que hice como Movimiento Europeo Internacional, ni siquiera tiempo de reunir al Consejo, luego se ratificó un mes después en Luxemburgo, inmediatamente antes del referéndum, fuimos a Luxemburgo para apoyar a Juncker en su posición ante el referéndum, fue decir, ojo, hay un país cuyos ciudadanos dicen que no, pero otros han dicho que sí, y es tan válido el voto del que ha dicho que sí como el que ha dicho que no. Todos somos ciudadanos europeos y, por tanto, aquí no hay ciudadanos privilegiados al decir que no o al decir que sí. Argumentó que, tengo que decir que chocó en ciertos aspectos europeos, porque parece que no, pero todavía para mucha gente el hecho de que Francia diga que sí o diga que no tiene que ser absolutamente determinante, digan lo que digan los demás. Empezando para los propios franceses, a los cuales
hubo que decirles esto y hacerles ver esta situación. Porque muchos creyeron que con eso se terminaba o se renegociaba la Constitución, y han tenido un año para ver que no, ninguna de las dos cosas va a ser verdad. Por tanto, la primera fase era salvar la Constitución. Sirvió eso, sirvió muy importantemente el referéndum Luxemburgo, 350.000 habitantes, pero el hecho de que sea el segundo país que reforma por referéndum, cuando ya dos habían dicho que no, pues tiene todavía más valor en la manifestación de voluntad política. Y entonces el Consejo, que estaba en una situación de desconcierto bastante importante, y con la presión británica para que se constatase que no se podía seguir adelante con el convenio, pues decidió lo que se ha llamado una pausa de reflexión, que en realidad ha sido mucha más pausa que reflexión, pero que a pesar de todo ha tenido, de manera que no se ha visto mucho, pero en ciertos círculos ha tenido un proceso de reflexión. Y el primero era ver qué se podía hacer. ¿Qué se podía hacer? Yo reuní, como presidente del Consejo Universitario de la Acción Jean Monnet, reuní un grupo de profesores destacados europeos, números reducidos, y les dije, vamos a empezar a pensar qué se puede hacer, cuáles son los escenarios posibles de salida, porque lo primero que hay que hacer, y es una de las ventajas de la política europea, que siempre se empieza a pensar en posibles escenarios de futuro. Aquí no estamos tan acostumbrados a hacerlos y deberíamos acostumbrarnos a hacerlos. Da la impresión de que a veces nos metemos en ciertos procesos políticos sin saber muy bien cuál es la salida del escenario correspondiente. Bueno, y lo resumió muy bien, hay incluso un gráfico, el profesor Bessel, 4 posibles escenarios de salida de la Constitución. El primero sería el escenario del fracaso, nunca se puede descartar, es decir, que los que no quieren Constitución se saliesen con la suya. Hace un año era más probable que ahora, sencillamente porque durante este tiempo hemos tenido la ocasión de ir valorando lo que ya dije en aquella resolución del movimiento europeo, y es que íbamos a ver el precio de la no Constitución. Ya hemos empezado a ver el precio de la no Constitución. Hay una solución de dilación con Turquía, no ha sido otra, admitirlo como candidato, pero para después del 14, ya veremos lo que pasa. Hay una muy mala solución de las perspectivas financieras, muy mala. Al final se ha llegado porque era peor no tener ninguna, pero realmente es la peor de las soluciones menos malas, la que se ha podido conseguir. Tener una Europa de 25 países con un presupuesto que es el más bajo que hemos tenido en los últimos años de la Europa de 15, es una muy mala solución desde el punto de vista europeo. No entró en la solución española, ahí yo discreparía, creo que al final nos han dado un caramelito para hacer pasar lo que dejamos de llevarnos, pero eso sería cuestión de un debate entero, un día de análisis de cifras. Pero mirada desde el conjunto europeo, el tener una solución con el 1,08 de créditos de compromiso, que al final es un 1% de créditos de pago, es realmente miserable. Es decir, me parece que ya el año pasado comenté aquí que estábamos discutiendo si ahora nos cuesta la Unión una taza y media de café, si íbamos a llegar a las 2 tazas o nos íbamos a quedar en la taza. Y nos hemos quedado en una taza de café. Con unos debates como si se hundiese el mundo, han racaneado los jefes de Estado y de Gobierno sobre media taza de café por europeo. Y al final han conseguido reducirlo a una taza de café. Pensar que se pueden hacer políticas fundamentales entre todos con esa reducción realmente es una muy mala solución. La estrategia de Lisboa, pues realmente no ha pasado de la retórica y difícilmente pasará de la retórica porque no hay un mecanismo comunitario, ni siquiera los tímidos avances que había en la coordinación de políticas económicas en el proyecto de Constitución, y por tanto vamos a seguir con más retórica y con más promesas y con más anuncios que no pasan del efecto anuncio, porque el efecto anuncio, como todas las cosas de los anuncios, tiene un periodo de vigencia limitado en el tiempo.
Y en cuanto a política exterior y de seguridad, Javier Solana sigue haciendo su ejercicio virtual, porque otra cosa no puede hacer. Es decir, es un ministro nombrado para un ministerio que no existe, para llevar a cabo una política que no existe, y a pesar de todo consigue dar la impresión de que esa política en algunos casos existe. Y bueno, y en algunos casos, como aprovecha todos los huecos que el dominio norteamericano le deja a la política europea para ponerse de acuerdo en 4 cosas, a ver qué hacemos con Hamas, qué no hacemos con Hamas, cómo resulta que podemos intervenir para que el problema iraní no derive en una guerra y podamos encontrar una solución más pacífica, pero realmente estamos jugando en una situación absolutamente marginal. Y ni siquiera los avances de la Constitución, que no eran muchos, se pueden poner en práctica en esa materia. Es decir, el coste de la no Constitución lo estamos viendo durante este año. Los primeros que lo están viendo son los mismos franceses, es decir, el problema no era la directiva de servicios, a la cual se ha llegado a un compromiso muy satisfactorio. El problema es que con directiva de servicios o sin directiva de servicios, los jóvenes franceses de los barrios marginales siguen sin poder colocarse, y ni lo van a solucionar ni votando que no en el referéndum, ni quemando coches, ni metiéndose contra este contrato o con el otro contrato. Y eso nos lleva a que este periodo de reflexión tiene todavía que culminar, y no podrá culminar hasta que los 2 países que han dicho no empiecen a resolver sus problemas internos, por lo menos decidan cómo quieren resolver sus problemas internos y nombren unos gobiernos, sean quienes sean, que tengan el respaldo político que ahora no tienen, porque ahora se les ha rechazado hace un año la solución que ofrecían, y hace falta que haya unos nuevos que tengan una nueva legitimidad política que puedan permitir tomar las decisiones. Eso pasará dentro de un año, en el 2007. Hasta entonces vamos a llevar un periodo de reflexión que ojalá sea más activa. Probablemente se le va a llamar periodo de análisis en lugar de reflexión. Bueno, el análisis es un aspecto de la reflexión. A mí las palabras es lo que menos me importa. Lo que me importa es que se vaya a avanzar en ese ejercicio de las hipótesis y cómo se ve. Primera hipótesis, decía, era la hipótesis del fracaso. Yo creo que en este momento cada vez es más claro que hay países, y cada vez más, cuyo interés está en tener unas reglas de juego perfeccionadas, porque el Tratado de Niza no es suficiente. Segunda hipótesis sería la renegociación de una nueva Constitución. También la creo muy poco probable. Sencillamente porque cada vez que se habla, y en el Parlamento Europeo se ha hablado varias veces, y en estos foros también se ha hablado y se seguirá hablando, de que hay que renegociar la Constitución, se parte de una apreciación que omite una realidad. La realidad es que se llegó a esa Constitución porque era la única que tenía los consensos que era posible fabricar en este momento de la Unión Europea. Dentro de 10 años posiblemente se puedan fabricar unos consensos mejores, porque la gente haya tomado más en cuenta la realidad. En este momento es muy difícil que se pueda encontrar unos consensos distintos. Es decir, que probablemente lo que salga tiene que responder a los mismos consensos básicos. Y difícilmente se pueden mejorar, ni en el sentido que unos entienden como mejora, ni en el sentido que otros entienden como mejora, porque al final esos sentidos no coinciden y hay que llegar a unos compromisos parecidos. Por tanto, el decir una reforma a fondo de la Constitución no la habrá. Eso significa que nos quedan 2 posibles escenarios. Un posible escenario que tiene en contra exactamente el mismo argumento que acabo de exponer es el del cherry picking. Cada uno dice, vamos a poner en marcha los aspectos de la Constitución que mejoran la situación. Claro, pero para cada uno la mejora es distinta de para los demás. Para algunos de los países la mejora es tener una política exterior más activa, pero para otros ese problema, los neutrales, no les interesa en absoluto y solo accedieron a él a cambio de otras compensaciones en materia de medio ambiente, etcétera, que les podían interesar.
hay determinados países que estarían muy contentos de que se pusiesen en marcha el proceso de subsidiariedad de los parlamentos nacionales, incluso se ha sugerido, pero eso si no lleva una contrapartida de un voto por mayoría en el Parlamento Europeo, a otros no les sirve en absoluto y por tanto no están dispuestos a dar lo que les dieron en compensación a unos países y no obtienen en compensación lo suyo. Y así podríamos ir viendo todas las posibles soluciones que consistirían en eso, en sacar del cesto de cerezas las que a mí me parecen más apetecibles y dejar el resto. Y nos queda el cuarta de las soluciones, que es probablemente hacer la misma Constitución pero que parezca diferente. Ese es el problema político de fondo. Vamos a hacer la misma Constitución porque naturalmente ya hay 16 que han dicho que sí, y a esos 16 ese voto no se puede despreciar, pero vamos a ver cómo la vestimos de manera distinta a cómo, para que los que han dicho que no, se les pueda decir, bueno, lo que ahora se les somete, si es que se les llega a someter a referéndum, porque tengo mis dudas de que son los holandeses, que nunca han tenido más referéndum que este y ha salido mal, vuelvan a tener otro en su vida. Pero, en fin, suponiendo que se les vuelva a someter a referéndum, puedan decir, hombre, se nos ha hecho caso, por lo menos en parte, y aquí tenemos una cosa que aparentemente es distinta. Yo siempre, resumiendo, he dicho que era la teoría de los perifollos, o más exactamente, la teoría de cómo, cuando yo era mucho más joven, las madres de nuestro tiempo tenían un arte especial en transformar un vestido, sobre todo si era un vestido de señora, para que pareciese distinto de una fiesta a otra. Se le añadía unos volantes, se le quitaba por aquí una cosa, se le ponía no sé qué y podías ir a la siguiente fiesta, pues no había dinero para comprar otro vestido, pero naturalmente el vestido era distinto del de la fiesta anterior, o al menos parecía distinto. Este es el procedimiento que hay que hacer con la Constitución Europea y hay varias variantes para poder hacer este procedimiento. Que todavía es pronto para saber cómo va a salir. Hay que seguir analizando y viendo la correlación de fuerzas políticas, especialmente después de las elecciones francesas, pero hay que tener preparadas las variantes. Yo creo que una primera variante ya la ha dicho la señora Merkel, que es decir, vamos a añadir un protocolo social. Puesto que la Constitución se dice que no es suficientemente social, vamos a añadirle un poco de retórica social en un protocolo que será obligatorio y donde se dé una interpretación más social al texto actual. Bueno, hará falta ver si algunos la aceptan o no la aceptan. Segundo, sería otra propuesta que diga vamos a coger la parte propiamente constitucional, que son los capítulos 1 y 2, la Carta de Derechos Fundamentales y la parte orgánica, y si acaso la cuarta, que son las disposiciones de entrada en vigor, y la parte tercera, la más difícil de comprender y la más extensa, y que no hace más que reproducir mejorándolos los tratados actuales, la dejamos al lado. Yo creo que tal cual va a ser muy difícil, porque hay modificaciones en la parte tercera que son consecuencia de la parte primera y de la parte segunda. O sea que habría dos posibles variantes, digamos, desde un punto de vista técnico. Una sería hacer un tratado más breve de la parte tercera, un tratado complementario que introdujese solo esas modificaciones indispensables por la parte 1 y 2, las mismas pero en un mini tratado que sería más comprensible y que además al ser un simple tratado no habría motivo para llevarlo a referéndum en ningún caso. Esa es una solución. Otra solución es decir, dejamos en vigor los tratados actuales, pero encomendamos a una convención, o a un foro de parlamentos o a una convención intergubernamental de dar una nueva forma a esa parte 3 y de redactarla de tal manera que sea más digerible. La verdad es que la convención no pudo tratar la parte tercera porque no hubo materialmente tiempo. Cogió el trabajo que había hecho el Instituto Florencia y prácticamente tal cual lo aprobó y lo metió, que es un trabajo de refundición técnica de los tratados muy importante. Los que le acusan de oscuridad, yo siempre les decía, miren ustedes,
estos son 200 páginas, pero los tratados son 10.000, o sea que más claras son siempre 200 que 10.000. Si usted no se puede leer 200, ¿qué quiere? ¿Leerse las 10.000 que ahora tiene? Bueno, pero en todo caso siempre se podría trabajar. Estoy convencido además que habrá que hacer un sistema de opt-ins o opt-outs, porque será muy difícil que Gran Bretaña pueda aprobar una constitución a corto plazo, de modo que habrá que hacer en una serie de aspectos, no los institucionales, sino en los demás, unas posibilidades de salida, como ya pasó en el caso de Dinamarca. Hombre, usted coge la parte institucional, como pasó con Gran Bretaña, con el protocolo social en Maastricht, que dijo que no, y estuvimos con una Europa de 14 en el terreno social hasta que llegó Blair y dijo esto no tiene mucho sentido y nos apuntamos. Los británicos siempre hacen lo mismo, cuando ven que una cosa sale adelante, entonces apuntan, mientras tanto son perfectamente escépticos. Si ya no hay más remedio y aquello va, pues se apuntan. Y en esto habrá que prever probablemente un conjunto de opt-outs o sencillamente, es decir, entran en vigor estas políticas, pero el que no quiera entrar en ellas de momento no entra hasta que quiera entrar. Ahora están pidiendo los británicos más política de lo que se llamaba el tercer pilar, de seguridad, porque ahora han tenido un atentado en Londres y entonces se dan cuenta de que es muy necesaria la cooperación europea. Entonces no era necesaria, no es necesaria que ni siquiera están metidos en Schengen, pero bueno, progresivamente se van dando cuenta de ese tema, o sea que hay que completar con eso. Y quizá con algún otro tipo de declaraciones, que pueden ser declaraciones unilaterales, que puede hacer cada país según le dé la gana. Si los franceses quieren añadir una declaración que diga que la Constitución no afecta en absoluto al sistema actual de los servicios públicos, la pueden decir, primero porque será verdad, porque no afectan nada, si acaso para favorecerlos, pero pueden decirlo. Y si lo dicen los demás países también lo pueden decir porque realmente tampoco afecta de manera sustancial. Y si un país quiere decir que él entiende que la Constitución no afecta a su soberanía nacional, pues él dirá que no afecta a su soberanía nacional, como ese es un concepto elástico, vamos a emplear una palabra que no ha sido utilizada todavía, elástico, pues realmente cada uno puede entenderla según le dé la gana, la afecta o deja de afectarle. Y todos esos sistemas al final hay que barajarlos, verlos, sopesarlos y probablemente la mayor parte de ellos serán utilizados. Una solución de este tipo, donde tendremos una misma Constitución adornada de manera que parezca distinta y con complementos y con perifollos y con adornos y con tal, que haga posible el que realmente la impresión sea que algo nuevo hay, sobre todo porque la propondrán gobiernos con una legitimidad nueva. En los referéndums lo que al final se vota no es nunca sobre la pregunta del referéndum, es sobre si te gusta o no te gusta el que formula la pregunta del referéndum. Ese es el problema de los referéndums, por eso dice que eso es como las escopetas las carga del diablo. Uno piensa que el referéndum va a versar sobre si este estatuto está bien o está mal, sobre si esta Constitución me gusta o me deja de gustar, y al final lo que la gente vota es sobre si el que ha presentado esa pregunta del referéndum es un señor que te cae bien o que te cae mal, con el agravante o la atenuante, que según se mire, que además eso el ciudadano normal cree que no le va a traer consecuencias ninguna. Luego sí le trae, pero él se cree que no le va a traer consecuencias, no es lo mismo que unas elecciones, y por tanto se permite más alegrías en cualquier referéndum y es más imprevisible cualquier referéndum que lo que al principio se podía prever. Pues esto es lo que podemos pensar, estos 4 posibles escenarios de la Constitución Europea. Yo creo que el último es el más probable, que el calendario va a ser que iremos alimentando estos foros, los grupos de estudio. Sería muy deseable que la sociedad civil se fuese interesando por el problema a lo largo de este tiempo. Estoy seguro que los finlandeses también harán llamadas a la sociedad civil, porque son, como todos los nórdicos, son muy partidarios de eso, y los alemanes ya dirán es necesaria la Constitución, porque a ellos les conviene mucho, y naturalmente en presidencia alemana la señora Merkel, si sigue, que parece probable, con ese respaldo que tiene, pondrá en marcha otra vez el sistema constitucional.
No estoy ya tan seguro que se podrá tener una decisión bajo presidencia alemana. Probablemente será la presidencia portuguesa, que viene inmediatamente después, la que tiene que tomar la decisión. Y yo creo que en este aspecto tienen papel fundamental la sociedad civil y tienen papel fundamental los parlamentos, y muy especialmente el Parlamento Europeo. Hace ya 2 legislaturas que la Comisión está missing. Se han nombrado 2 presidentes de comisión para que no hiciesen nada y, naturalmente, nombrados para que no hagan nada, no hacen nada. Quiero decir, no hacen nada en el terreno constitucional porque se trata de que no hagan nada en el terreno constitucional. Y entonces dicen que hay que resolver primero una serie de problemas que, naturalmente, no se pueden resolver sin un cambio constitucional. Con lo cual, vas haciendo propuestas aparentemente muy bonitas, pero que son inejecutables porque te falta el instrumento. Estoy absolutamente conforme que es esencial que Europa tenga una mejor financiación. Se lo dije a los jefes de Estado y de Gobierno en Porsac, cuando empezó el tema de la tormenta de ideas sobre el futuro de Europa, en la cumbre de Porsac. Bueno, recuerdo muy bien la cara de entusiasmo que pusieron casi todos cuando se les dije que o había un impuesto europeo o que no íbamos a salir. Entonces aquello parecía una locura, como casi todas las cosas en Europa. Y algún periodista me preguntó a la salida: oiga, ¿y por qué ha dicho usted esto si no tiene probabilidades de salir? Digo, pues mire usted, porque yo tengo una teoría, acertada o desacertada, que es que las ideas tienen patas. Usted las suelta en el tema europeo. Con sus patas ya van andando y luego ya los demás van apropiándoselas, porque siempre hay alguien que le viene rentable apropiarse de una idea que no ha lanzado él, pero que es igual se puede aprovechar. Bueno, ahora ya el Parlamento Europeo está incidiendo activamente en el tema de que hace falta una financiación por impuestos. El señor Schusser, que presidió la cumbre de Porsac, que no movió un dedo en aquel sentido, ahora está diciendo que sí, que efectivamente hace falta algo más, algo que se reparta mejor el dinero. Luego el problema será en el impuesto quién va a pagar más, porque todos piensan, vamos a ver si tenemos un impuesto que pague el otro. Pero bueno, eso forma parte de la dialéctica habitual en el terreno europeo. Eso hace falta que se haga, pero dudo que sin una Constitución se pueda abordar con eficacia ese problema tan complicado. Y lo mismo lo de la estrategia de Lisboa, o lo mismo la defensa del modelo social europeo, o la intervención en la política internacional, etcétera, etcétera. Son todos problemas que hay que resolver y que, bueno, no se van a parar. Hay que ir utilizando los tratados en lo que se pueda. Pero de verdad, mientras no haya nuevos instrumentos, no se podrán resolver. Por eso yo animaría a la sociedad civil a aprovechar este tiempo, la Fundación Jiménez Abad como una de las organizaciones de la sociedad civil, para empujar. Y trato de animar a mis colegas del Parlamento Europeo, de la Comisión Constitucional, en la que estuve muchos años, para que sigan. Cada uno tiene su idea, cada uno tal, pero para que sigan, porque al final, si ellos no se van a mover, otros no se van a mover. La Comisión no va a mover nada, no va a hacer ningún tipo de esfuerzos en este sentido. Pero ese motor, en ese aspecto constitucional, ha sido sustituido por el Parlamento ya progresivamente, desde los tiempos de Enrique Barón para acá. Cada presidente del Parlamento ha ido pegando un empujoncito en ese sentido y, bueno, es un motor que ya va adquiriendo cierta experiencia de rodaje. Muchas gracias por la posibilidad de exponerlo. Yo comprendo que este es un tema bastante técnico, mucho más aburrido que los otros, pero creo que hay que abordarlo porque la experiencia europea es que las soluciones se van estudiando, abordando, y luego al final quien tiene que decidir las va utilizando. Bueno, hay otras, pues si no está, siempre pongo el mismo ejemplo. Todo el mundo dice, magnífico, la declaración Schuman del 9 de mayo, estupendo. Pero si en el fin de semana anterior, que Schuman se iba a pasar a su retiro en Alsacia, como siempre, el señor Monnet no se le ocurre darle un papelito diciendo, mire usted, lo que hay que hacer es esto, la declaración del 9 de mayo no se hubiera hecho. Hay alguien, y luego se reconoce detrás, que ha hecho un papelito, y antes de hacer ese papelito han tenido que reunirse otros alguien para pensar cuáles son los posibles papelitos que haya. Bueno, pues tenemos un año para preparar papelitos y yo os animo a todos, y os aseguro que los que ya estamos en la preparación de papelitos, porque ya tenemos un viejo hábito en este sentido, vamos a seguir preparándolos y dándoles vueltas, pero necesitamos mucho estos intercambios de opiniones y el poder pensar en alta voz, que es siempre una de las eficacias de las conferencias.
Muchas gracias por la oportunidad.